Bueno, el objetivo del webinar de hoy es sacarle el máximo rendimiento a la sección de ciclos y, bueno, entender y comprender cómo responden algunas variables de la sentadilla a la electromiografía y cómo podemos mejorar nuestra comprensión de las mismas utilizando el equipo de EMG. Lo primero de todo, vamos a hablar de la sección de ciclos. Y bueno, tenemos que entender que esta sección de ciclos siempre va a ser un derivado de la gráfica general de electromiografía y que antes de la utilización de los ciclos hay que preconfigurar algunas cosas de las que hablaremos para que todo quede claro y en función de las mediciones que queramos hacer. Dentro de la gráfica de ciclos vamos a tener diferentes funcionalidades, diferentes subgráficos. El primero de ellos es el ciclo medio de RMS, que nos va a hablar de cómo se ha repartido la actividad entre el desarrollo de la repetición o repeticiones seleccionadas, la media de activación que ha habido en cada una de las repeticiones seleccionadas, los ratios musculares, las simetrías en caso de que estemos midiendo contralaterales y luego también pues, la tabla de ciclos con datos numéricos. Entonces, bueno, lo primero que hay que saber es esto, que la sección de ciclos viene derivada de la sección de RMS y aquí hay que tener una cosa muy en cuenta, tanto para investigación, docencia o para el entorno clínico. Y es que cuando hagamos un análisis de ciclos, es muy importante que tengamos en cuenta la unidad en la que lo queremos hacer, puesto que si vamos a desear que nuestros datos se expresen, por ejemplo, en fracciones de 50 milisegundos en lugar de en 250 como está aquí, esto lo tendremos que definir previamente antes en la ventana general. Si no, el análisis posterior que hagamos en ciclos será con la ventana que se nos muestra en el menú superior y posteriormente todos los datos que traigamos derivados de ellos van a ser en referencia a esa ventana. Yo, como consecuencia, o sea, como consejo, en la sección de ciclos, que es una sección que, bueno, en la que vamos a analizar con cierto detalle la señal, siempre que sea posible recomiendo utilizar la ventana de 005, la ventana más rápida, esta ventana de aquí, porque nos va a permitir extraer con mucho más detalle las secciones y los ciclos de cada una de las repeticiones. Esto, el cambio de ventana, como sabemos, lo podemos realizar desde la ventana general. Ahora tendríamos la ventana de 0,05 segundos y viniéndonos a la tuerquita, seleccionaríamos el cambio de rápida a dinámica y veríamos la ventana en 0,25, es decir, una ventana con una señal más mediatizada y más sencilla de entender, aunque con un poco menos. Una vez hecho esto, podríamos venir a ciclos y hacer la selección que quisiese. Bien, dentro de ciclos podemos tomar en cuenta algunas variantes. Estas variantes fundamentales son el tipo de ciclo que vamos a seleccionar y en qué unidad vamos a hacer el análisis. Esto sí lo podemos seleccionar desde la propia sección de ciclo. Entonces, si queremos hacer el análisis en microvoltios, lo dejaremos como está. En cambio, si queremos hacer el análisis en porcentaje de la activación, lo cambiaremos en la tuerquita y lo pondremos en porcentaje. Muy recomendable, si vamos a hacer cualquier tipo de investigación o cualquier dato clínico que queramos extraer en porcentajes de la activación, que marquemos esto previamente, porque así cuando nos hagamos nuestras tablas de Excel y exportemos los datos, directamente los datos van a salir en porcentaje de la activación y es un cálculo matemático que nos ahorramos de hacer a posteriori después del software, ¿no? Entonces, si lo dejamos hecho previamente, va a ser mucho más práctico. Bien, ¿qué vamos a poder seleccionar en la ventana de ciclos? Bueno, pues lo primero que vamos a tener que elegir es si queremos seleccionar un ciclo continuo o un ciclo interválico. Cuando hablamos de ciclo continuo, hablamos de una selección de repeticiones en las que no se va a permitir haber un descanso, haber
un tiempo sin seleccionar entre ellas. Siempre se van a seleccionar de forma contigua. ¿De acuerdo? Esto es específicamente indicado para pruebas en las que no hay descansos, como por ejemplo caminar, correr, pruebas de ciclismo, etc. Nos permite ir seleccionando todas las repeticiones que queramos, pero siempre en el fin de una es el comienzo de otra. Para seleccionar esta opción es la que nos viene por defecto, pero siempre que queramos marcarla, simplemente será dentro de la sección de ciclos, venir a los tres puntitos y en tipo de ciclo dejar marcado ciclo continuo, ¿sí? Que es el que viene por defecto. Bien, la otra opción que tenemos para poder seleccionar son ciclos interválicos. Estos ciclos nos permiten hacer una selección de las diferentes repeticiones que queramos incluir en el análisis, pero dejando espacios entre cada una de las repeticiones. Estos espacios son los propios que nos vamos a encontrar cuando hagamos cualquier tipo de prueba, pues como por ejemplo una serie con diferentes sentadillas. Entonces, esto es lo primero que tenemos que marcar antes de ponernos a seleccionar los tramos cíclicos. Porque una vez que hagamos una selección de uno de ellos, no podemos cambiarlo. Cuando lo cambiemos, se nos va a deshacer todo el proceso que hayamos hecho. Entonces, siempre vamos a fijarnos bien en qué tipo de análisis queremos hacer y una vez que los hagamos, lo dejamos marcado. ¿De acuerdo? Una vez que tenemos seleccionado el tipo de ciclo que queremos hacer, vamos a marcar la opción de calcular y vamos a iniciar el análisis de los diferentes gráficos que se van a derivar de esta sección de ciclo. Bien, la primera gráfica que vamos a ver en la sección de ciclos es el ciclo medio de la RMS. ¿Qué nos indica este ciclo medio? Bueno, pues este ciclo medio nos indica, en este caso, de la prueba que hemos seleccionado, que es una prueba de caminar, cómo se ha repartido la activación en las diferentes fases de la repetición, desde el 0% inicial del ciclo hasta el 100%. En este caso, como lo que estamos analizando es un ciclo de la marcha, el ciclo de caminar, pues desde el inicio de una fase hasta volver a llegar al inicio de la misma fase después de transcurrir toda la fase de apoyo y toda la fase de oscilación. ¿Qué podemos ver aquí? Bueno, pues por ejemplo, en este gráfico concreto vamos a ver cómo, en este caso, el sóleo, el flexor plantar y el tibial anterior, flexor dorsal del tobillo, se activan en fases muy diferenciadas de la marcha. Y lo podemos ver claramente en este gráfico de ciclo. Bien, este gráfico de ciclos, como sabemos, es un sumatorio de las diferentes repeticiones que hemos seleccionado. Pues en este caso, si hemos seleccionado 6 ciclos de la marcha, se van a ver superpuestos en este gráfico que hemos mostrado. ¿Qué nos va a mostrar, además de en qué partes del ciclo ha habido más activación? Bueno, pues nos va a mostrar la cantidad de activación media y también la desviación. Entonces, aquí vamos a ver que la media de activación del sóleo es esta línea azul marcada de forma más consistente, de forma más fuerte, y la media de activación del tibial es la línea roja. Además de esta actividad media, vemos también la desviación estándar que ha habido en esta prueba. La desviación estándar viene mediada por la diferencia que hay entre cada una de las repeticiones que hemos incluido en nuestro análisis. En este caso, por ejemplo, vemos que es la desviación estándar de los 6 ciclos de la marcha que hemos decidido analizar. ¿Qué nos indica la desviación estándar? Bueno, pues nos indica que a mayor diferencia entre cada una de las repeticiones, el desempeño a nivel neuromuscular ha sido más variable. Es muy difícil encontrar repeticiones
una a otra en la que no haya ninguna desviación estándar, en la que sea exactamente igual la contracción. Pero sí es cierto que a mayor desviación estándar nos indica que ese desempeño neuromuscular no ha sido tan óptimo. En cambio, desviaciones estándar pequeñas, como es este ejemplo, nos muestra que en la consecuencia de los diferentes pasos, la activación ha sido bastante replicable. Y bueno, como vemos aquí, cada una de las fases de la marcha pues, se corresponde con la actividad que vamos encontrando en cada uno de estos ciclos. Esto lo podemos ver de forma muy clara tanto para músculos antagonistas en un ejercicio como caminar o para músculos que se comportan de forma sinérgica en ejercicios como puede ser una sentadilla, flexión de hombro, etcétera, etcétera. Podamos ver qué músculos empiezan a activarse antes, qué músculos empiezan a activarse después. Bueno, y aquí lo que vemos claramente es que el sóleo se empieza a activar al final de esta fase de apoyo, es cuando empieza a activarse más, e inicia el balanceo de la pierna. Y que el tibial se empieza a activar en la fase final, en la fase de balanceo, iniciando otra vez el apoyo del pie a través de la dorsiflexión del tobillo. Entonces, bueno, esto a nivel clínico nos permite analizar si el desempeño que está teniendo nuestro paciente en la ejecución de la tarea que le hemos demandado corresponde, ¿sí?, a la relación biomecánica a nivel neuromuscular que esperaría encontrar. Esto nos permite ver la gráfica eh, tanto con desviación estándar en sombreado como también marcando la desviación estándar en forma de bigotes, ¿vale? El gráfico nos permite modificar la forma de representación de la actividad muscular en este caso. Y también, si lo deseamos, pues podemos desmarcar la desviación estándar, ¿vale? Para poderlo desmarcar, simplemente, pues bueno, vamos a seleccionar en este caso una serie de ciclos. Le damos a calcular y una vez que tenemos la desviación estándar que hemos encontrado aquí, podemos en los tres puntitos de la gráfica mostrar si queremos verla en bigotes o si queremos desactivar. En este caso, no veríamos esa desviación estándar a cada uno de ellos. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, ahí tenemos diferentes opciones de visualización y una vez elegida la que más se adapta a nuestros intereses, podemos descargarnos la gráfica como una imagen, pues para incluirla en cualquier informe o cualquier presentación o trabajo de investigación, etc. Bien. También, como decía antes, pues podemos ver las diferentes partes de la activación que hay en una sentadilla, por ejemplo, ¿no? Podemos ver, por un lado, la fase excéntrica y, por otro lado, la fase concéntrica y las variaciones de actividad que hay entre las diferentes repeticiones que hemos seleccionado. En este caso, estamos midiendo el glúteo mayor, el bíceps femoral, el recto femoral y el vasto medial y vemos cómo cada una de las fases tiene un comportamiento neuromuscular diferente. No me voy a parar mucho en explicar esto en detalle porque ahora después nos vamos a hartar de ver sentadillas, así que ahora después lo vamos a ver detalladamente. Bueno, la siguiente gráfica que se genera cuando hacemos un cálculo de ciclos en la ventana de nuestro Endurance es la gráfica RMS media por ciclo. ¿Y esto qué nos indica? Bueno, pues esto nos indica, ya sea en porcentaje de la activación o en microvoltios, nos indica cómo ha variado la actividad neuromuscular con el desarrollo de las pruebas que hemos elegido. Si hemos marcado, en este caso, 8 o 10 repeticiones, 9 repeticiones, podemos ver cómo la actividad muscular de cada uno de los músculos seleccionados ha ido variando en cada uno. ¿Sí? En este caso estamos viendo una gráfica que no tiene un comportamiento definido, pero si vemos una gráfica con comportamiento definido, como por ejemplo es esta, nos puede ayudar a definir y a entender cómo está variando la actividad neuromuscular
con el desarrollo de nuestra prueba. Por ejemplo, si estamos valorando diferentes repeticiones dentro de una misma prueba en la que en el tramo final de la misma han empezado a hacerse notables los efectos de la fatiga, podemos ver cómo la actividad neuromuscular cambia desde el inicio de la prueba hasta el final de la misma. Entonces, ¿qué veríamos? Bueno, pues en función del tipo de músculos que estamos analizando, podríamos ver cómo, por ejemplo, la actividad de la musculatura agonista empieza en un punto más alto de la activación y a medida que la fatiga empieza a hacerse más notable, tiende a decaer y por el contrario, musculatura sinergista o musculatura antagonista tiende a aumentar paulatinamente su activación, haciendo cada vez más ineficiente el gesto y finalmente llevando al fallo neuromuscular por incapacidad de mantener eh, la energía suficiente para continuar con la tarea. Entonces, esta gráfica de RMS media por ciclo nos ayuda a comprender y a analizar de forma muy rápida y muy sencilla los efectos que ha tenido la fatiga, cómo se ha podido ver mediada por compensaciones musculares, también analizar las diferentes variaciones, diferentes variantes que hayamos hecho en una misma prueba, pues si al inicio de la prueba he ejecutado eh, la marcha a una velocidad determinada y después a otra velocidad determinada y ver cómo eso ha influido en la activación muscular, ¿no? Todo esto lo podemos ver de forma directa en esta gráfica de RMS medio por ciclo, que, bueno, pues, que me va a marcar en el eje vertical la cantidad de activación, ya sea en microvoltios o en porcentaje de la actividad, y en el eje horizontal el número de repeticiones que yo he incluido en mi análisis. ¿De acuerdo? Bien, una vez analizados la gráfica también de RMS por ciclo, lo siguiente que vamos a tener son los ratios musculares. ¿Qué son los ratios musculares? Bueno, pues los ratios musculares son la relación de actividad que hay entre todos los músculos que hemos incluido en nuestra medición en todas las repeticiones que hemos incluido. ¿Qué nos va a decir? Nos va a decir cómo se relaciona la activación de cada uno de los músculos y nos lo va a expresar en datos de unidades entre uno y otro. Por ejemplo, en esta prueba que estamos analizando de caminar, vemos que la relación de activación entre el sóleo, que es el músculo de la línea azul, y el tibial anterior, que es el músculo de la línea roja, es de 0,62. ¿Qué quiere decir esto? Que la actividad del músculo que está arriba es menor que la actividad del músculo que está abajo. En este caso, nos dice que el sóleo se activa menos que el tibial anterior para hacer la actividad propia de la marcha. Este gráfico, el gráfico de ratios musculares, nos da una información más completa que la que nos da únicamente el gráfico de simetría, porque el gráfico de simetría únicamente nos permite comparar entre un músculo y su contralateral. No nos permite establecer relaciones más allá cuando no estamos midiendo músculos contralaterales. Entonces, con este gráfico de ratios musculares, vamos a tener toda la información necesaria para ver cómo se están relacionando a nivel de actividad muscular media todos los músculos que estamos midiendo entre sí. Aquí vemos, por ejemplo, la relación del sóleo con el peroneo, la relación del sóleo con el gemelo, la relación del tibial con el peroneo, la relación del tibial con el gemelo y la relación del peroneo con el gemelo. Es decir, nos relaciona todos los músculos entre sí. Hay un detalle que es interesante conocer y es que estos ratios podemos variarlos en función de si queremos poner el músculo seleccionado arriba en el dividendo o en el divisor. Esto simplemente se hace pulsando en el centro del ratio. A nivel matemático es lo mismo decir
que el sóleo se activa 0,66 veces lo que se activa el tibial anterior, o decir que el tibial anterior se activa 1,52 veces lo que lo hace el sóleo. Entonces, podemos expresar los datos aquí un poco como mejor nos convenga a efectos de la comprensión de la información que queremos exponer. Bien, en los detalles de los ciclos vamos a ver en formato tabla la actividad neuromuscular que presentan todos nuestros músculos en los diferentes ciclos o repeticiones que hemos seleccionado en el análisis. Y vamos a tener tanto la actividad media como la máxima contracción. Importante, siempre va a ser en la unidad que estemos seleccionando. Si hemos seleccionado medir en microvoltios, nos aparecerá en microvoltios. Si hemos seleccionado medirlo en porcentaje de la activación, estos datos nos van a salir en porcentaje de la activación. Hay un detalle que es interesante y es que si hemos empezado el análisis en microvoltios y por lo que sea, o no nos hemos dado cuenta, o queremos hacerlo en porcentaje, o queremos comparar la variación entre uno y otro, podemos hacerlo sin que se borren los datos generados. Entonces, si yo ahora me vengo aquí y cambio a microvoltios, perdón, cambio a porcentaje, no tengo que cambiar la selección que he hecho. Me va a seguir indicando los ciclos que he marcado antes, pero sí me va a hacer un recálculo de los valores que está mostrando para mostrármelo, pues en este caso, en porcentaje. ¿Vale? O sea que si por lo que sea queremos variar de una unidad a otra en este aspecto de los ciclos, no nos va a borrar los datos. ¿Vale? Para que lo sepamos porque a veces pasa que estamos analizando en porcentaje o en microvoltios, queremos cambiar y nos da cosa, no sea que lo perdamos todo. Bueno, pues no, se mantiene y no se pierde todo. ¿De acuerdo? Aquí en estos detalles de los ciclos vamos a tener toda la información a nivel numérico de cómo ha sido la actividad media y la máxima y nos va a permitir tener los mismos datos que después tendremos en nuestro informe en CSV, en Excel, etc. Bien, dentro de los ciclos hay otra funcionalidad un poquito más avanzada que es la selección de ciclos por fase. ¿Esto qué nos permite? Esto nos permite seleccionar dentro de una repetición de forma aislada las diferentes fases del movimiento que se han producido, pudiendo seleccionar fase excéntrica, fase concéntrica y fase isométrica de forma separada y haciendo comparaciones diferenciadas. Esto nos va a permitir, por un lado, tener un análisis más detallado de las pruebas que estamos realizando y luego, ahora os enseñaré un pequeño hack que se puede hacer de esta funcionalidad para analizar de forma separada diferentes partes de una prueba. ¿De acuerdo? Para marcar esta selección de ciclos por fase, lo que tendremos que hacer es venirnos a los tres puntitos verticales de la ventana de ciclos, pulsaremos y activaremos ciclo por fase. Una vez que yo activo ciclo por fase, se me abre un desplegable aquí que me selecciona fase concéntrica, isométrica y excéntrica. Voy a ponerlo en microvoltios, que se ve más claro porque no tiene las referencias. Y si yo lo quisiera seleccionar aquí, pues nada, primero me marcaría. ¿Qué quiero? Ciclo interválico, perfecto. ¿Y qué quiero? Seleccionar las fases concéntricas. Voy a hacerlo a modo de ejemplo, ¿vale? Selecciono una fase concéntrica aquí, otra fase concéntrica aquí, otra fase concéntrica aquí y otra aquí. Vale, perfecto. Y yo ahora quiero seleccionar las fases isométricas. Vale, pues imaginemos que la fase isométrica que la fase isométrica empieza aquí, aquí y que la fase excéntrica pues es el resto, ¿no? Pues imaginemos que es esto aquí, ¿vale? Una de las razones por las que recomiendo seleccionar la ventana de 0,05, la ventana más rápida, más detallada en el análisis de ciclos, es que nos permite hacer una selección por fases mucho más detallada. Porque claro, aquí el dato por frame es mucho menor. Entonces, ¿qué ocurre? Que si nos fijamos, aunque aquí parezca que hay datos, esto es un frame
el 44, y esto es el siguiente, el 45. Entonces, aquí no puedo marcar más porque no tengo ventana para poder dar para poder seleccionar. En cambio, si yo me vengo y cambio la ventana de análisis y pongo la ventana rápida, en la que vemos todo mucho más detallado, voy a poner aquí porcentaje. Si lo vemos de la forma más rápida, tenemos el ciclo activado por fase. Si yo selecciono la ventana concéntrica, puedo ser mucho más preciso cuando seleccione el resto de ventanas, porque aquí tengo mucho más espacio para poder seleccionar, porque tengo más datos de los que poder coger en detalle y poder seleccionar de forma más. Entonces, una vez que he seleccionado los ciclos por cada una de las fases del movimiento que me interesan, voy a marcar, por ejemplo, que esto fuese también una fase isométrica, le doy a calcular y me va a mostrar todos los datos que hemos visto antes, pero separados por cada uno de los tramos que he marcado. Tendré la actividad en ciclo medio concéntrica, isométrica y excéntrica, la actividad RMS media concéntrica, isométrica y excéntrica, y los ratios musculares también divididos para cada una de las fases que he mostrado. Y por supuesto también la tabla la tendré separada por cada una de las fases que haya seleccionado. Entonces, esto nos permite hacer un análisis mucho más detallado de los ciclos que estoy midiendo, pero claro, requiere un procesamiento un poquito más minucioso del marcado de cada una de las. ¿Qué nos va a permitir? Bueno, pues en pruebas reales nos permite la prueba que veíamos antes, analizarla de forma separada entre excéntrica y concéntrica y poder ver con mucho más detalle cómo ha sido el tramo de activación en cada uno de los diferentes momentos que estamos midiendo. Pues esto, por ejemplo, es una sentadilla. Estamos analizando la fase excéntrica en la que vemos la activación del vasto medial y la activación del recto femoral. Pues vemos que en la contracción excéntrica, cuando está bajando, se activa mucho antes y con mayor cantidad de activación el vasto medial que el recto femoral, que continúa su activación mucho más en la parte final de la fase excéntrica y, por supuesto, en el inicio de la fase concéntrica, ¿no? Pues bueno, pues así podemos analizar de forma separada los diferentes aspectos de una prueba. También podemos ver cómo cambia la actividad muscular en el gráfico medio por cada ciclo por fase, separada la fase concéntrica, la excéntrica y la isométrica también, si la hubiéramos marcado. Y bueno, ver los ciclos. Pero además nos permite, por ejemplo, hacer un pequeño hack de la funcionalidad y poder ver cómo diferentes variaciones que hayamos hecho en una prueba, como por ejemplo correr en los primeros ciclos taloneando y en los segundos de medio pie en adelante, cómo influye en la actividad neuromuscular. En este caso, el análisis que vamos a hacer, pues podemos elegir con qué nivel de complejidad lo hacemos. ¿Cómo vamos a poderlo hacer lo más sencillo? Bueno, pues comparando directamente ciclo 1 y ciclo 2. ¿Sí? Si lo analizamos de forma completa, evidentemente no voy a poderle hacer caso a la gráfica de ciclo medio porque no me va a dar datos resolutivos porque dentro de un ciclo estoy cogiendo muchas fases de contracción, ¿sí? Es decir, no voy a tener en cuenta el dato que me salga aquí ni el que me salga aquí porque no estoy cogiendo realmente una repetición, sino que estoy cogiendo un grupo de repeticiones. Pero sí que lo que me puedo ver de forma muy, muy rápida es, oye, ¿cómo cambia la actividad entre un tramo de la prueba y otro? Bueno, pues directamente cojo un ciclo y si comparo uno con otro, puedo ver que, por ejemplo, en el caso del sóleo hay más activación en ciclo 2, que es corriendo de medio pie, hay más activación del sóleo, lo que tiene sentido porque la palanca flexora plantar es mayor, más actividad de medio pie. En cambio, para el nivel anterior, bueno, pues hay más activación
si corremos taloneando que si corremos de medio pie. ¿Por qué? Porque al hacer menos trabajo de palanca el, el paquete extensor, el gemelo y el sóleo, pues tiene que hacer más activación el flexor dorsal, en este caso el tibial anterior, ¿no? Pues taloneando encontramos más activación en el tibial anterior. A nivel de peroneos, vemos que prácticamente no hay cambios entre una parte de la prueba y la otra. Y a nivel del gemelo, pues vemos que efectivamente hay mucha más activación cuando corremos de medio pie que cuando corremos taloneando de retropié de apoyo completo plantar. Entonces, bueno, de forma muy rápida podemos ver cómo en diferentes variaciones de nuestra prueba podemos tomar esta decisión. Pero si además añadimos la selección por fases y marcamos estos ciclos en lugar de como si fuesen una misma fase, los separamos y los marcamos, imaginemos, ¿no? Ciclo 1 le vamos a llamar que es la fase concéntrica y ciclo 2 le vamos a llamar que es la fase isométrica, aunque realmente esto no es concéntrico y esto no es isométrico porque el ciclo 1 comprende todo el tramo de la primera prueba y el ciclo 2 comprende todo el tramo de la segunda parte de la prueba. Bueno, pues además de la información que ya teníamos antes, que habíamos extraído en esta gráfica de que el sóleo se activa más corriendo de medio pie que taloneando, que el gemelo también, etcétera, etcétera, podemos ver cómo la relación muscular cambia entre cada uno de los ciclos. Y vemos que, además de lo que sabemos que el sóleo se activa más, pues oye, también sé que el ratio de activación entre sóleo y tibial varía mucho entre la prueba taloneando que entre la prueba de corriendo de medio pie. Que el ratio sóleo-peroneo también varía, porque a pesar de que el peroneo no varíe, sí que varía la activación del sóleo. Y esto no necesito verlo repetición a repetición, lo puedo ver totalmente en este tramo y totalmente en este tramo. Entonces, de forma muy rápida, puedo sacar conclusiones de cómo una variación mecánica ejecutada dentro de una misma prueba puede cambiar no solo la activación muscular, sino la relación de los diferentes músculos entre sí y verlo de forma directa, ¿no? Entonces, esto sería como un análisis secundario porque sigue siendo sencillo, sigue siendo un análisis en el que vemos una prueba o un tramo de prueba de forma completa sin tenerme que parar a seleccionar, oye, pues esto es la fase concéntrica, esto es la excéntrica. No, lo veo de forma completa, pero uso esta funcionalidad para comparar un tramo con otro y extraer conclusiones de forma rápida y directa. Y por supuesto, además de extraerlas, también puedo generar un informe de electromiografía, como veremos después, en el que veamos cómo ha cambiado, ¿no? Pues esto lo podemos ver de forma súper clara con este análisis a través de ciclo. Y luego ya, pues un análisis terciario, si quisiéramos analizar en detalle todo lo que está ocurriendo, pues podríamos volver a hacer un análisis de cada parte de la repetición y compararla y generar esa señal. En cuanto a la generación de informes, pues bueno, como siempre, podemos generar los informes en Excel y en PDF. Los informes en Excel, ¿qué nos van a indicar? Bueno, en este caso que tengo una prueba preseleccionada que tiene diferentes tramos, lo que me va a generar es una gráfica en la que voy a poder ver, en este caso a mí siempre se me abre en el blog de notas, que lo tengo ya aquí preparado para poder tratarlo en Python y demás, pero lo normal es que vosotros lo tengáis predefinido para que se abra en Excel y voy a ver la actividad media de cada músculo separada por fase, concéntrica, isométrica y excéntrica, y los ratios de activación muscular para cada una de las fases seleccionadas, concéntrica, isométrica y excéntrica. Todo esto directamente para poder analizar los datos posteriormente y hacer todo el estudio estadístico. Además de esto, ¿qué voy a tener? Bueno, pues como siempre, el análisis en PDF para podérselo entregar pues, a nuestro deportista, a nuestro paciente, a nuestro compañero de trabajo o a cualquier profesional con el que nos estamos relacionando. Entonces, una vez que tengamos el análisis generado, pues se nos generará algo similar a esto, con todas las gráficas de electromiografía y todos los datos que hemos seleccionado para analizar.
Bien, una vez concluido el primer bloque de este webinar de la parte de los ciclos, todo el análisis de ciclos, vamos a pasar al segundo bloque de análisis de las sentadillas en electromiografía, ¿no? Que es algo que para mí es importante. Es cierto que algunos usuarios lo utilizarán más, otros lo utilizarán menos porque, bueno, pues no usen tanto pruebas funcionales para valorar el estado neuromuscular, pero bueno, considero que es importante que sepamos cómo diferentes variaciones en una prueba tan básica como es una sentadilla, pues se ven reflejadas en la electromiografía. Una de las cosas que me gustaría primero mostraros es, bueno, aquí no hace falta que os pongáis a ver en detalle cada una de las gráficas, pero lo que sí es que, bueno, una de las preguntas que con más frecuencia nos hacen es, oye, pero ¿cuáles son los valores normativos que me tengo que encontrar para saber si mi sujeto está sano, si no está sano, etcétera, etcétera, ¿no? ¿Cómo es normal que me encuentre 50 microvoltios, o es normal que me encuentre 400, o es normal que me encuentre 1000? Bueno, sabemos que es muy difícil encontrar en bibliografía, literatura que nos diga cuál es la activación que debemos encontrar, pero nosotros vamos haciendo bancos de pruebas cada vez más extensos y con una rigurosidad a la hora de la toma de datos más fuerte. Y bueno, nos permite aventurarnos, como hicimos también en el anterior webinar que hablábamos de las relaciones entre diferentes ejercicios de hombro. Pues bueno, con las premisas que os voy a decir, porque esto no es extrapolable a cualquier tipo de sentadilla, ¿no? Pero bueno, nosotros hicimos unas pruebas de sentadillas, en total unos 100 sujetos sanos aproximadamente, sin carga, con los pies a la anchura de los hombros, con los brazos cruzados en el pecho, con el metrónomo a 30 BPM por fase, concéntrica y excéntrica, y ahora lo que os voy a mostrar es de vasto medial y vasto lateral. Después os mostraré otros músculos como ejemplo, ¿no? Pero en este caso, lo que nos estamos encontrando como unos valores normales sería algo similar a esto, que son valores que van en picos encontrados en la repetición de 350 y 350 microvoltios. 350, 400 microvoltios es eh, donde nos encontramos la mayoría del peso de las pruebas que hemos ejecutado. Es decir, la mayoría de nuestros sujetos valorados en sentadilla con las condiciones de medición que indicamos aquí se encuentran en picos sostenidos de activación en una sentadilla entre 150 a 200 microvoltios hasta 350 a 400 microvoltios. Por supuesto, hay algún outlier que se sale de estos valores y que está sano, que no tiene ninguna alteración neuromuscular, pero eh, como una referencia con un peso estadístico importante, podríamos decir que en esta ventana de valores que van entre estos 150 a 350 microvoltios es lo que nosotros nos hemos encontrado con una mayor frecuencia. Y es lo que si yo tuviese que indicar como unos valores esperables en una sentadilla de estas características para, en este caso, la musculatura extensora de la rodilla, vasto medial y vasto lateral, sería algo así. Además, algún dato extra que puedo aportar es que la relación entre bastos suele ser bastante pareja, pero con una tendencia a una mayor activación del vasto medial respecto al vasto lateral en sujeto sano. ¿Sí? Sujeto sano encontramos una tendencia que yo os digo, en ningún caso es un 70-30, sería algo como un 55-45 en cuanto al reparto de la activación, 55-45, 60-40, una cosa así, en favor del vasto medial derecho, en este caso derecho, pero bueno, en el caso del vasto medial, respecto al vasto lateral. Es cierto que algunos sujetos sanos que muestran un poquito más de activación vasto-lateral que en vasto medial, pero por lo general lo que más nos encontramos es una mayor activación de vasto medial con respecto a vasto lateral. Y bueno, por grupos musculares, pues bueno,
Ahora os voy a mostrar aquí diferentes grupos, pero en el complejo de los extensores de la rodilla lo que solemos encontrar es más activación de los vastos que del recto femoral. En este caso el recto femoral es el verde, este verde, y los vastos suelen primar en la activación respecto al recto femoral, es lo que más nos estamos encontrando. Luego, en cuanto a la actividad de los flexores de rodilla y extensores de cadera, nos encontramos una actividad bastante pareja entre semitendinoso y bíceps femoral. Sí que vemos que el comportamiento es un poquito diferente en el sentido de que el bíceps femoral parece tener una contracción más puntual al final del ciclo, es decir, cuando estamos llegando a la extensión de la rodilla y a la prácticamente extensión de la cadera, o sea que parece tener un papel ahí en esa posición de mayor palanca extensora de la cadera que el semitendinoso, y en cambio el semitendinoso, que es en este caso en la gráfica, esta es una gráfica de ejemplo, pero que está basada en eso, sería un ejemplo de lo que nos estamos encontrando con más frecuencia, ¿no? En nuestros datos. El semitendinoso parece tener una activación más constante a lo largo de todo el ciclo de la fase concéntrica y excéntrica de la sentadilla. El glúteo, vemos que, glúteo mayor derecho, en este caso, en la línea azul, vemos que tiene una actividad bastante puntual al inicio y final de cada fase, es decir, al final de la fase excéntrica abajo del todo y sobre todo al final de la fase concéntrica en el punto final de la extensión de la cadera, es donde nos encontramos una mayor activación del glúteo que suele ir muy aparejada con la actividad del bíceps femoral en este tramo. ¿Sí? Pero lo que os digo, semitendinoso, una actividad con puntos mayores menos pronunciados, pero más mantenida. Bíceps femoral, actividad más enfocada en la fase final de la extensión de la cadera arriba del todo. Y el glúteo mayor, más marcada, una actividad más puntual en tramos finales del ciclo excéntrico y sobre todo del ciclo concéntrico cuando estamos subiendo arriba del todo. Bien, esto es lo que nos estamos encontrando de forma más genérica en esta sentadilla, que sigue siendo con las mismas condiciones que hablábamos antes, ¿vale? Sin carga, etcétera, etcétera. Ahora veremos cómo influye la carga ¿no? Bueno, ahora aquí os pongo un remix de contracción para que pongamos en contexto cómo se comporta la activación del recto femoral con respecto a glúteo en azul y a bíceps femoral en amarillo, en el que vemos que, bueno, claramente es dominante de la activación el recto femoral respecto al glúteo, pero sí que vemos esa activación del bíceps femoral que es diferente y más mantenida que que el glúteo mayor, perdón, que es una actividad más puntual en ciclos concretos de la fase excéntrica y concéntrica de la sentadilla. Y bueno, por último, la activación de los rotadores internos y externos de cadera, más concretamente hablando del tensor de la fascia lata en color azul y del glúteo medio en color así como rojo, ¿no? En el que vemos que, bueno, que la actividad entre ambos suele ser de una entidad bastante baja, ¿vale? La actividad en microvoltios es bajita, pero que solemos encontrar que suele ir bastante compensada entre uno y otro. Bueno, porque también nosotros no dimos ninguna indicación de que mantuviesen las rodillas apuntando hacia afuera o hacia adentro, eh, no quisimos alterar el valgo varo natural que tuviera cada uno de los participantes. Entonces, no hay ningún foco, por ejemplo, rotador externo indicado de forma precisa que pudiese generar una mayor activación de glúteo medio, por ejemplo, ¿no? Pero en este caso no se realizó y en una sentadilla normal, ejecutada sin ninguna orden en este caso, pues lo que nos encontramos es una actividad bastante pareja entre TFL y glúteo medio. Bien, bueno, variantes de la sentadilla y cómo influyen en la actividad neuromuscular.
Eh, la primera variación que vamos a hablar, hablando de sentadillas sin carga, es la profundidad. Bien, como vemos en la gráfica de la izquierda, cuando ejecutamos una sentadilla más profunda, en la que hay un aprovechamiento del ciclo estiramiento-acortamiento, una sentadilla con más rebote, pues nos vamos a encontrar una sentadilla que hace este efecto de activación excéntrica, descenso en la actividad y vuelta a la activación. ¿Por qué? Porque aquí no estamos aprovechando, no estamos utilizando tanto la actividad neuromuscular como esa aceleración inercial que nos da el efecto de acumulación de energía en tendones, etcétera. Entonces, aquí vemos que una sentadilla más profunda con rebote tiene un aspecto similar a este, es lo esperable encontrar a nivel de bastos. En cambio, una sentadilla con una profundidad menor, que se queda en el paralelo, prácticamente no lo rompe, y que la actividad entre la fase concéntrica o la fase excéntrica no es tan marcada, porque prácticamente no hay una fase de aceleración, no hay un aprovechamiento del rebote, etcétera, etcétera, tiene un efecto más de este tipo, ¿no? De curva creciente, curva decreciente, curva creciente, curva decreciente, fase excéntrica, fase concéntrica. ¿Sí? Aquí podéis ver estas líneas que están marcadas en esta fase son los diferentes bips del metrónomo, ¿no? Pues en este caso los dejamos marcados aquí para indicarnos la transición aproximada de una fase. Es frecuente encontrar esto, que en una sentadilla más profunda encontramos este efecto y en una sentadilla menos profunda con una actividad más constante encontrarnos algo así. Nos puede servir para cuando analicemos una prueba, veamos si se ha hecho de un modo o de otro, si la actividad neuromuscular ha sido de una forma u otra. Bien, fijaos, aquí vemos cómo es la actividad manteniendo 30 BPM por cada fase, fase concéntrica, fase excéntrica. Pues bueno, aquí vemos una sentadilla profunda con una buena bajada, vasto medial el morado, recto femoral el amarillo. Vemos que los vastos tienen una actividad más marcada por fases y que el recto femoral tiene una actividad ahí intermedia, ¿no? Entre toda la fase, por su componente también flexor de la cadera, que no tienen los bastos. Y bueno, vemos como en este tiempo concreto, pues vemos esta fase excéntrica y luego fase concéntrica más elevada, fase excéntrica, fase concéntrica más elevada, en el caso de los extensores de la rodilla. Vemos cómo en el caso de los extensores de la cadera o bíceps femoral flexor de la rodilla, vemos cómo la actividad del glúteo, fijaos, siempre al final de la fase, vemos aquí la actividad al final de la fase, el glúteo es el azul, vemos la actividad al final de la fase, ¿sí? Siempre de una entidad menor, pero el bíceps femoral un pico anteriorizado, el glúteo mayor un pico más posteriorizado en los últimos grados de la extensión de la cadera. Bien, si cambiamos los tempos, en este caso es un tempo 300, es decir, una fase excéntrica mantenida, seguido de una fase concéntrica muy rápida, ¿sí? Fase concéntrica mantenida y fase excéntrica mantenida, fase concéntrica muy rápida, pues vemos cómo, fijaos, muy interesante, la diferencia de activación que hay entre los vastos y los rectos, ¿no? Aquí pues habría mucho que investigar, ¿no? Oye, ¿por qué si yo mantengo esta activación de forma excéntrica, la activación de los rectos es mayor, ¿no? Pues es algo muy, perdón, la activación de los vastos es mayor que la de recto, pues es algo muy interesante de analizar. Pero vemos que la forma de la gráfica cambia completamente, ¿no? Oye, si yo mantengo la fase excéntrica, lo que me tengo que encontrar es algo como esto. No puede ser algo como esto, porque me estaría indicando que el control excéntrico, en este caso de los bastos, no es el adecuado, ¿no? Entonces, siempre vamos a buscar que la activación tenga una correspondencia con la biomecánica que estamos haciendo. Y bueno, aquí pongo otra variable que es una front squat al 40% de la RM. Fijaos, se mantiene este patrón de bueno, profundidad, bajo, subo, profundidad, bajo, subo. Estos son los extensores. Bueno, pues vemos la actividad aquí
del glúteo al final siempre de la extensión de la cadera. Y fijaos, cuando aumentamos la carga, vemos que en este caso, si os fijáis, está una actividad a nivel de bastos y de recto femoral bastante similar. Uno está en torno a casi picos de 400 y otro llega apenas a 200, ¿vale? Un poquito mayor, pero tampoco hay una gran diferencia. Pero fijaos que aquí podemos ver varias diferencias, ¿no? Fijaos como, por ejemplo, en la primera repetición, este descenso es más marcado de la activación, quiere decir que ha bajado más, que ha aprovechado mejor el rebote. Pero aquí, uy, perdón, aquí está más apurado ya probablemente y la activación no llega a bajar tanto. ¿Por qué? Porque no se progresa tanto el rebote, porque probablemente no haya bajado tanto y que se haya quedado con una actividad un poco más mantenida a nivel muscular, más que a nivel de aprovechamiento de la energía inercial por bajar y subir. Y luego también vemos otro detalle que es interesante y es cómo la actividad neuromuscular, cuando estamos ahí exigidos, cambia radicalmente, ¿no? Pues en estas primeras repeticiones el glúteo domina esa activación, es una activación más al final de la repetición como en todas, pero fijaos aquí al final cómo cambia. ¿Y por qué cambia probablemente? Bueno, pues porque aquí probablemente además de bajar menos, haya verticalizado menos, haya necesitado inclinar más el tronco y haya usado mucho más el bíceps femoral como haciendo una palanca en la cadena cinética cerrada para, a través de la tracción de los cóndilos femorales y de la tibia, llevarse para atrás, en este caso el bíceps femoral del peroné, llevarse para atrás la rodilla y generar una extensión de la cadera sin ser un extensor, pues una extensión de la rodilla sin ser un extensor de la rodilla, ¿no? Entonces vemos como el glúteo arriba no activa tanto, sino que lo hace antes, intentando ayudar a una extensión de la cadera en la fase inicial, y que finalmente es el bíceps femoral el que entra en escena, ¿no? Entonces aquí vemos cómo esta relación de activación cambia completamente cuando esta última repetición está mucho más exigido para hacer. ¿Qué más podemos ver? Bueno, pues podemos ver aquí el efecto de la carga en otra variante de sentadilla como es el back squat, ¿no? Entonces aquí tenemos tres cargas que aposta no he puesto cuáles son más complejas y cuáles son más livianas, pero si nos fijamos hay algunos detalles que nos pueden dar pistas, ¿no? Por un lado vemos que la activación aquí es un poquito menor, estamos llegando a picos de 300 como máximo y los extensores de la cadera pues apenas se quedan en 50 microvoltios, ¿sí? Bueno, pues esto es un back squat al 40% del RM. En cambio, si subimos la carga, vemos que la actividad neuromuscular sube, ¿sí? Los picos son un poquito mayores, tanto de los teóricamente agonistas a nivel de rodilla, como de los extensores de la cadera también. Aquí vemos que la actividad de bíceps femoral, ojo que aunque parezca lo mismo, pensad que la escala cambia, ¿vale? Porque aquí ya estamos en valores más altos y que el bíceps femoral va entrando y entra, fijaos, después, ¿sí? Pero si vemos cargas que están próximas al 80 y pico por ciento, 90% del RM, vemos que primero la actividad a nivel de cuádriceps no es mucho mayor. Fijaos que no baja tanto esta activación. ¿Por qué? Porque probablemente no haya marcado tanto la fase excéntrica, ese rebote, sino que se haya quedado mucho más en una activación mantenida. Pero en cambio vemos que los extensores, y lo voy a mostrar aquí más claramente para que lo veáis, perdón, que los extensores se activan muchísimo más en la prueba más exigente como es esta prueba final. Entonces, podemos ver que no es solamente la activación de los teóricamente agonistas, sino cómo cambia la actividad de los músculos que teóricamente tienen un papel más secundario, aunque el glúteo, por supuesto, es un músculo muy importante en la sentadilla, ¿no? Pero vemos cómo la carga no solo afecta a los principales responsables, sino a los que deben acompañar el movimiento. Y luego os pongo aquí algunos ejemplos secundarios, como la actividad de la musculatura de la pierna, de la sóleo, tibial, peroneo y gemelo.
Fijaos, sin dorsiflexión del tobillo, pues sería una sentadilla muy dominante de cadena posterior, en la que la actividad del tibial anterior, fijaos, llega a picos de 120 microvoltios aproximadamente. En cambio, cuando hacemos una sentadilla en la que avanzamos mucho más la rodilla mediante una dorsiflexión del tobillo y demás, pues encontramos que la actividad prácticamente se dobla en el tibial anterior, ¿no? Encontramos una diferencia bastante notable de activación. Y luego, para terminar, para concluir aquí el webinar, pues nada, os quería mostrar unas pruebas, ¿no? Estas las he hecho yo porque hacemos bancos de pruebas con diferentes cosas que nos podemos encontrar. Y es, oye, ¿cómo afecta el cambio de colocación de los electrodos a la activación muscular? En este caso, esto es el recto femoral. Todos los electrodos están en el recto femoral y están colocados en diferentes partes, ¿vale? Esto es la parte más proximal, esto es la parte más distal. Esta ubicación que estoy señalando con el puntero sería la indicación que nos indica el protocolo SEMIAM. Luego, aparte, hemos hecho una colocación más distal, casi llegando a la zona más insercional del tendón cuadricipital. Esto sería la zona más proximal en el origen del recto femoral. Y esto es una colocación transversal, no siguiendo origen e inserción, sino haciéndolo de forma transversal. ¿Qué encontramos? Bueno, pues aquí tengo mi código de qué es cada cosa. Si os fijáis, el vasto medial izquierdo, que es el color azul, pues es el recto femoral transversal, es este de aquí, ¿vale? Vemos que la actividad es un poquito superior, pero que no hay grandes diferencias. Luego, el, el vasto medial derecho es el recto femoral distal, ¿vale? Vasto medial derecho, el rojo es el recto femoral distal, es esta prueba de aquí, que parece ser que es la que tiene tendencia a tener una activación menor, ¿sí? Y acompañada del recto femoral derecho, que es esta de aquí superior. Entonces vemos que en este caso no hay una gran variación entre la colocación de los electrodos, no encontramos una variación muy drástica, pero sí que vemos que colocar los electrodos, esto es simplemente una prueba, ¿no? Pues sería muy interesante hacerlo a gran escala, ¿no? Pero colocar los electrodos en origen e inserción más que en vientre muscular, como podrían ser estos que están aquí, pues puede generar una activación menor, ¿no? Pues esto sería interesante llevarlo a la larga con un número de muestra mayor y poder ver qué ocurre y si realmente tiene un impacto tan grande o no, porque sabemos que uno de los factores que más limitación o que más confusión crean cuando hacemos una prueba de electromiografía es, ¿habré colocado el electrodo exactamente en el punto ideal? ¿Lo habré colocado mal? ¿Cuánto influye que haya una variación de 1 centímetro respecto a la colocación que hizo la semana pasada mi compañero? Bueno, pues intentando dar respuesta a esto, pues hacemos pruebas que se salen un poco de lo que nos marcan los protocolos, pero intentamos ver qué ocurre. Entonces, os invito, ya que ahora en este caso pues estáis vosotros que os dedicáis a investigación, a que puede ser alguna temática interesante porque podemos aportar mucha luz acerca de la implementación tanto clínica como en el entorno didáctico o como fuente de información y de conocimiento de la electromiografía express. Y bueno, sin nada más que aportar de momento, pues os invito a que si tenéis alguna duda, que la planteéis, tanto del webinar como de cualquier otro aspecto.